Hay una vieja parábola india que cuenta que un grupo de ciegos escuchó hablar de un extraño animal, llamado elefante, que había sido traído a su pueblo por primera vez. Ninguno de ellos conocía su forma ni su figura, así que pidieron ser llevados hasta él para poder reconocerlo al tacto. Cuando llegaron, se pusieron alrededor del elefante y cada uno comenzó a describir lo que percibía con sus manos. El primero, palpando la trompa, dijo: «Este ser es como una serpiente gruesa». Para otro, cuyas manos recorrían las orejas del animal, era como una especie de abanico. Un tercero, tocando su pata, dijo que el elefante era un pilar como el tronco de un árbol. Otro, que palpaba su costado, dijo que era más bien como una pared rugosa, mientras que el que palpaba su cola lo describió como una cuerda. El último de ellos, tocando su colmillo, dijo que el elefante era duro, liso y puntiagudo, como una lanza. Menos mal que esta fábula es india y no española, que si no, a saber cómo termina el cuento. Bromas aparte, creo que refleja una de esas verdades milenarias que en el fondo siempre hemos sabido y que, aún así, necesitamos que nos recuerden de vez en cuando. Cada uno de nosotros somos ciegos a nuestra manera. Vivimos y describimos el mundo basándonos en nuestra experiencia y tomamos decisiones basándonos en ella, pero completamente ajenos a que esa experiencia es solo una pequeña parte de la realidad. Construimos nuestros modelos de cómo es el elefante basándonos solo en aquello que hemos podido palpar. A veces nos tiramos meses o incluso años pensando de una manera sobre un tema concreto, siendo incapaces de resolver un problema, por ejemplo, hasta que, de pronto, en el momento más inesperado, algo nos cambia la perspectiva y nos hace verlo desde un ángulo diferente. Y de golpe tenemos la solución. Vemos al elefante completo. Normalmente, esos momentos de descubrimiento, esos momentos eureka, tienen que ver con que, de alguna manera, hemos expandido nuestros modelos, los hemos extendido y redefinido, y podemos esperar a que estos momentos sucedan por arte de magia o podemos intentar provocarlos aplicando ideas como la del pensamiento liminal, a la que le vamos a dedicar el capítulo de hoy. Como veremos enseguida, esto del pensamiento liminal tiene mucho que ver con buscar formas complementarias de mirar a la realidad, que no deja de ser un modo de intentar evitar esos sesgos que nos afectan en todo lo que hacemos. Por ejemplo, cuando queremos ayudar a otros, como es normal, lo hacemos según nuestras circunstancias. Si hemos visto de cerca el terrible sufrimiento que puede provocar algo como la leucemia en un niño y nos toca la lotería, lo normal es que donemos a esa causa. Y está muy bien que lo hagamos, es muy importante, de hecho. Pero, ¿es ese el mejor uso de nuestro dinero para evitar el sufrimiento infantil? Pues yo no lo sé, pero a responder a este tipo de preguntas tan complicadas y al dificilísimo problema de cómo ser efectivos ayudando a otros, se dedica, claro, la Fundación Ayuda Efectiva, de la que te he hablado en el pasado y que seguiré haciéndolo porque sus planteamientos resuenan mucho con algunas de las cosas que hemos tratado en Kaizen sobre cómo tomar decisiones racionales. Cómo tomar esas decisiones nos mete además en debates interesantísimos, pero que me voy a guardar para más adelante, cuando traiga por aquí a su fundador. De momento, déjame contarte que ellos abordan su misión desde la perspectiva del altruismo eficaz, un movimiento que nació a medio camino entre Reino Unido y Estados Unidos y que tiene por objetivo no solo recaudar dinero y ayudar a otros, sino también identificar las causas en las que ese dinero consigue el máximo impacto. Para hacerlo no se basa en narrativas o en intuiciones, como ellos mismos dicen, sino en metodologías de análisis coste-efectividad, todo muy racional. Es una misión difícil, dificilísima de hecho, pero me parece apasionante. En esa exploración que ellos hacen, buscan problemas grandes, solucionables y desatendidos. Por ejemplo, su primer fondo está destinado a mejorar la salud en los países más pobres. Es un problema que no es que sea grande, es enorme, con enfermedades que afectan a cientos de millones de personas. Es un problema solucionable porque disponemos de tratamientos muy eficaces para prevenir o curar incluso esas enfermedades. Y por último, es un problema muy desatendido. El gasto en salud por habitante en España es más o menos 100 veces superior al de la República Centroafricana o unas 17 veces el de Kenia.
A partir de este análisis, han identificado 3 problemas concretos a los que destinar su ayuda: la malaria, los gusanos parásitos y la deficiencia de vitamina A. Te hablaré más en el futuro de ayuda efectiva, pero si quieres apoyarles o simplemente aprender más sobre ellos, te animo a visitar su página web, ayudaefectiva.org. Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaizen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Estarás pensando que ya está Jaime con sus palabras raras. Pues me temo que sí. Lo de liminal no es una palabra muy normal, aunque creo que es la única rara de hoy. Bueno, tómate eso más como una intención que como una promesa por si acaso. ¿Qué es eso del pensamiento liminal? Pues algo que ya te mencioné de pasada en el capítulo anterior de Kaizen, aunque en realidad la liminalidad ya nos la había definido Javier González Recuenco en la entrevista que le hice, así que si quieres las quejas por las palabras raras se las puedes dirigir a él. Esto me lleva a un concepto que nosotros usamos mucho, que es la liminalidad, que tiene que ver con que se producen las cosas más molonas y más potentes en esa frontera entre lo que todavía no se ha terminado de morir y lo que todavía no ha terminado de nacer, o entre, digamos, disciplinas que aparentemente son agua y aceite, como podría ser el caso de la tecnología y podría ser el caso de las artes más, digamos, más humanistas. Entonces, donde se produce más innovación, donde se producen productos más radicales, es generalmente en los bordes, en la frontera. Según Wikipedia, que lo aborda desde un punto de vista quizás un poco más filosófico, la liminalidad o liminaridad proviene del latín limes, que es límite o frontera, y se da cuando no se está ni en un sitio, que puede ser físico o mental, ni en otro. Es estar en un umbral, entre una cosa que se ha ido y otra que está por llegar. La enfermedad, la adolescencia, el duermevela o la locura transitoria serían estados liminales, como también lo son los viajes, ya sean por placer o por necesidad. También puede haber lugares liminales, como un aeropuerto, y pueden ser sucesos personales o grupales. En definitiva, un estado liminal es como la membrana que separa dos realidades, como la goma de un globo que separa el aire de dentro del de fuera. Partiendo de esta idea, Dave Gray escribió en 2016 un libro llamado Liminal Thinking, Pensamiento Liminal, que es una exploración sobre cómo explotar esos espacios frontera entre ideas y disciplinas para ser más creativos. Según él, el pensamiento liminal es el arte de crear cambio, entendiendo, dando forma y replanteando nuestras propias creencias o convicciones. O lo que es lo mismo, como decíamos al principio, extendiendo y redefiniendo nuestros modelos. Para Gray, el mundo está lleno de oportunidades que simplemente no vemos porque nuestras creencias nos limitan. Y para explicarlo nos habla de 6 principios, primero, y luego nos da algunas técnicas para pensar de manera liminal. El primero de esos principios es lo que decíamos al comienzo, con la fábula de los ciegos y el elefante. Nuestras creencias son modelos de la realidad. Pero, como ya hemos dicho hasta la saciedad en este podcast, aunque algunos sean útiles, todos los modelos son erróneos. Nuestras convicciones no son la realidad, no son hechos, son construcciones. Y cuando él habla de creencias o de convicciones, se refiere a todo lo que sabemos. Parte de ese concepto de liminalidad de Gray es entender que lo que nos parece obvio no es necesariamente obvio. Lo que nos parece evidente nos lo parece a partir de nuestras experiencias pasadas, pero si éstas hubieran sido distintas, seguramente no sería tan obvio. Para otra persona, de hecho, no suele serlo. El segundo principio es que somos nosotros quienes construimos esas creencias, normalmente siguiendo un proceso que tiene mucho de inconsciente, pero que sucede en 3 niveles. El primero son nuestras experiencias. Experimentamos la vida desde que nacemos hasta que morimos y nadie tiene las mismas experiencias que otra persona. La imagen que nos formamos de la realidad que vivimos está limitada por nuestras experiencias. El segundo nivel son, de todo el conjunto de experiencias que tenemos, aquellas a las que decidimos prestar atención.
Estamos rodeados de estímulos y de eventos, pero solo podemos fijarnos en unos pocos. Suceden muchas cosas a nuestro alrededor que simplemente ignoramos. Por último están nuestras teorías y nuestros juicios. Sea lo que sea aquello en lo que decidimos fijarnos, lo evaluamos y sacamos nuestras conclusiones al respecto. A partir de este proceso, sobre esas teorías y sobre nuestro juicio, acabamos construyendo nuestras creencias o convicciones que, en el fondo, son el mapa que usamos para navegar la vida. Es un proceso fundamental porque no podemos prestar atención a todo ni entender todo, así que lo que hacemos es reducir la infinita complejidad de la realidad y convertirla en un pequeño conjunto de ideas que nos sean útiles. Según Gray, para mejorar nuestra capacidad de pensar de manera liminal, es esencial que nos hagamos conscientes de este proceso con el que creamos nuestras convicciones y con el que otros crean las suyas, claro. El tercer principio es que nuestras creencias se forman a partir de nuestras acciones, pero también de las de otros, igual que nosotros influimos en las suyas. En ese proceso de aprendizaje continuo e interactivo en el que estamos todos inmersos, acabamos creando creencias y realidades compartidas. La típica frase de que las cosas son como son simboliza las creencias compartidas que todos tenemos. El universo entero giraba alrededor de la Tierra porque era lo que todos creíamos hasta que alguien vio más allá. La energía nuclear pasó de ser una bendición a una amenaza y para muchos es ahora nuestra mejor esperanza contra el cambio climático y cada una de esas etapas son el reflejo de distintas creencias compartidas. Esas creencias compartidas no tienen por qué ser universales, pero sí suelen crear burbujas, porque tendemos a relacionarnos con quienes piensan como nosotros. Una burbuja puede ser generacional, cultural, socioeconómica o de cualquier tipo, pero no deja de ser eso, una burbuja. Y esto tiene bastante que ver con el cuarto principio, porque nuestras creencias, sean únicas o compartidas, nos son esenciales para vivir, porque nos permiten simplificar la realidad lo suficiente como para decidir y actuar, pero son también limitantes. Nuestras convicciones son también nuestros puntos ciegos. Por eso, ser capaces de pensar de manera liminal es fundamental, ya que nos ayuda a detectar qué convicciones nos están limitando y descubrir nuevas ideas y oportunidades. El quinto principio es que nuestras creencias se protegen a sí mismas, se refuerzan. Las burbujas de las que hablábamos antes son un buen ejemplo de esto. Para empezar, son útiles porque cumplen una función. Una vez que en un grupo compartimos las mismas convicciones, nos es mucho más sencillo coordinarnos y avanzar persiguiendo metas comunes sin estar cuestionándonos todo constantemente. Pero aunque esas creencias fueran muy acertadas en un momento dado, a medida que pasa el tiempo es inevitable que el interior de la burbuja pierda coherencia con el exterior si se mantiene aislado. Un ejemplo perfecto es Nokia. En Nokia eran los líderes absolutos del mercado de la telefonía celular cuando llegó el iPhone, y su razonamiento fue que daba igual que Apple lanzara el iPhone porque lo que iba a hacer era crecer el mercado de los teléfonos móviles, pero que eso solo podía beneficiar a Nokia, ya que ellos hacían los mejores. Hasta que se les pinchó la burbuja, claro. Y es que las burbujas tienden a aislarse del exterior. Cualquier idea nueva se somete a dos validaciones. La primera es una validación interna sobre si esa nueva idea es congruente con lo que ya creíamos dentro de nuestra burbuja, si refuerza o debilita nuestras convicciones. La segunda es si tiene validez externa, si puede probarse o si funciona. Y lo malo es que tendemos a poner a prueba las ideas nuevas solo cuando refuerzan nuestras convicciones. Y el sexto y último principio de Gray es que algunas de nuestras creencias están completamente atadas a nuestra identidad. Algunas son mucho más superficiales y sencillas de cambiar, pero las que nos gobiernan están tan atadas a nosotros mismos que para cambiarlas necesitamos cambiar quiénes somos. Por eso, practicar el pensamiento liminal requiere de valor muchas veces, porque en ocasiones, para pensar distinto, tenemos que ir en contra de quienes creemos ser. Saber todo esto está muy bien y es muy interesante, pero ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Cómo lo abordamos? Pues supongo que esto le preguntaban sus amigos a Dave Gray cada vez que les soltaba todo el rollo anterior, porque en la segunda parte del libro él sugiere 9 prácticas para desarrollar un pensamiento liminal. Vamos a verlas.
Práctica número 1. Asume que no eres objetivo. Gray habla de la ventana de Johari, que es un concepto creado por dos psicólogos en los años 50 para intentar mejorar cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el resto. Básicamente, podemos imaginar que cada uno de nosotros somos un edificio con 4 habitaciones. La primera de ellas está abierta a todo el mundo, es nuestro yo público, es decir, aquello que sabemos de nosotros y que otros también pueden conocer. La segunda habitación está oculta, es todo aquello que sabemos de nosotros mismos pero que ocultamos al resto, nuestro yo privado. La tercera es la habitación desconocida y contiene todo lo que ni nosotros ni nadie más sabe de nosotros mismos, es nuestro yo desconocido. Y la última habitación es aquello que los demás saben de nosotros pero que nosotros desconocemos o no queremos reconocer. Son nuestros puntos ciegos. A la hora de resolver cualquier situación problemática, por ejemplo, en el trabajo, con nuestra pareja o lo que sea, nos es muy fácil identificar los fallos de otros, pero si nos esforzamos en entender no solo eso, que nos es evidente, sino también qué papel estamos jugando nosotros, entonces veremos una imagen mucho más completa y nos será más fácil resolver cualquier problema. Será como si uno de los ciegos de la parábola decidiera moverse de su sitio y caminar palpando alrededor del elefante. Práctica número 2. Vacía tu taza. Sí, le da ese nombre tan curioso, ¿qué le vamos a hacer? Pero lo que quiere decir es muy sencillo, es lo que en la filosofía Zen se suele llamar la mente del aprendiz, y consiste en vaciarnos de nuestras teorías, preconcepciones y convicciones sobre el tema que queremos abordar, y empezar casi de cero. Sería más o menos eso de pensar desde el primer principio que hemos comentado alguna vez. Básicamente tenemos que abrirnos a sentirnos un poco idiotas y hacer las preguntas más básicas, como si empezáramos desde cero a aprender sobre el tema sin importar la experiencia que ya tengamos. Te voy a contar un caso real. Muy al principio de la telefonía móvil, los ingenieros se encontraron con un problema. Estaba diseñada a partir de la telefonía fija, donde, para aquellos que tengáis la desgracia de acordaros de cómo funcionaba, primero descolgabas, esperabas a que diera un tono que indicaba que había línea, es decir, que estabas conectado a una centralita, y entonces marcabas uno a uno los números que se enviaban a esa centralita y ésta te conectaba con quien querías llamar. Esto había funcionado estupendamente durante décadas para los teléfonos fijos y lo hacía muy bien en los teléfonos móviles dentro de un laboratorio. Pero cuando empezaron a probarlos en movimiento, dentro de un coche, por ejemplo, la cosa se torcía. Simplemente porque muchas veces ese proceso empezaba con el teléfono comunicándose con una antena cercana, pero para cuando el usuario había terminado de marcar los números, a lo mejor ya se estaba comunicando con otra antena diferente. Así que una había recibido la mitad de los números y la otra el resto, o incluso algunos se perdían por el camino. Y esto fue así hasta que llegó una mujer, Laila Ahlgren, que es considerada la inventora del botón de llamar. Porque ella vació la taza, empezó de cero y dijo, ¿por qué no nos cargamos lo de esperar a que haya línea? ¿Por qué no simplemente dejamos que el usuario meta los números en el teléfono, los almacenamos en un pequeño chip y los enviamos todos juntos cuando pulse el botón de llamar? ¡Hala! Solucionado el problema. Práctica número 3. Crea espacios seguros. Otro día hablaremos del concepto de espacios seguros en general, que tal y como ha evolucionado en el tiempo, a mí personalmente no me gusta nada y que creo que sirve principalmente para que tengamos una sociedad cada vez más inmadura. Pero a lo que se refiere aquí Gray es que en determinados contextos, para fomentar el pensamiento liminal en nosotros y en los demás, debemos entender que la mayoría necesitamos sentir que tenemos el control de lo que sucede, que se nos reconocen nuestras aportaciones y que no tenemos nada de lo que temer al expresar nuestras opiniones o nuestras ideas. Es decir, que podemos favorecer que se rompan las burbujas que cada uno de nosotros tenemos si generamos el ambiente apropiado. Y eso yo creo que lo hemos experimentado cualquiera de nosotros a lo largo de nuestras vidas. Hay momentos y circunstancias en los que nos es mucho más fácil expresarnos que otros. Si alguien va a atacar lo que yo diga o a ridiculizarlo, necesito estar muy seguro de lo que pienso para hacerlo. Pero cuando estamos explorando territorios liminales, es difícil estar seguro, porque hay una componente de,
de eso, de exploración. Así que es importante generar el ambiente apropiado. Práctica número 4. Triangula y valida. La razón por la que muchas veces no vemos otras realidades que están delante de nuestros ojos es porque estamos demasiado enfocados en lo obvio y no dejamos espacio para la exploración. No nos permitimos exponernos a ideas que nos parecen contraintuitivas. Sin embargo, en otros ámbitos de la vida sí que lo hacemos. Cuando entramos en un cine, por ejemplo, en mayor o menor medida lo que hacemos es suspender nuestra incredulidad. Hacemos un contrato con nosotros mismos para permitirnos creer por un rato que lo que sucede en la pantalla es real. Desde las cosas más absurdas, como que en un atasco la gente se baje del coche y se ponga a cantar y a bailar, hasta las cosas más sutiles, como que todo el mundo tenga siempre la respuesta perfecta en el momento perfecto en todas las conversaciones. Un ejercicio similar es el que necesitamos hacer para poder triangular nuestras opiniones con las de otros. Tenemos que tener las nuestras, pero a poder ser, como dice Marc Andreessen, strong opinions loosely held, es decir, opiniones fuertes a las que nos aferramos poco. Cuando conseguimos esto, entramos en un terreno mucho más fértil en el que podemos hacer preguntas mucho más útiles, poner a prueba lo que pensamos de verdad y permitir a otros dejarnos ver la parte de la realidad que para ellos es obvia. Práctica número 5. Preguntas y conexiones. Esta no tiene mucho misterio, la verdad. Es básicamente la consecuencia lógica de la anterior. Pregunta, pregunta, pregunta. Busca conexiones entre lo que tú sabes y lo que saben otros. Busca dónde se refuerzan vuestras convicciones y, sobre todo, dónde se oponen y por qué. Práctica número 6. Rompe con tu rutina. Para un cuadriculado como yo, esta es algo más difícil, pero tiene toda la razón. Las rutinas y los hábitos nos ayudan a mantener el rumbo. Por eso es tan importante para mí diseñarlas y poner intencionalidad en ellas, porque es la forma de asegurarnos de que cuando vamos en piloto automático, la dirección es la que queremos. Pero cuando nos enfrentamos a problemas difíciles, a veces acabamos atrapados en los mismos patrones de razonamiento una y otra vez. ¿Cuántas veces te ha pasado que intentas abordar un problema desde diferentes ángulos y acabas llegando al mismo punto muerto? A mí me ha pasado un montón de veces. Y en esas situaciones no es raro que, si rompemos nuestra rutina y hacemos algo radicalmente diferente, encontremos perspectivas distintas. Y eso de probar cosas diferentes puede ser desde irte a dar un paseo en mitad del día, o probar técnicas como la inversión de la que ya hemos hablado algunas veces, o ponerte a ver una película, como hacía Don Draper cuando se atascaba. Aunque ojo, que esto no es carta blanca para procrastinar. A no ser que te funcione, claro. Práctica número 7. Haz como si fuera verdad. En el fondo, la séptima es una aplicación del aprendizaje de bucle doble del que te hablé hace muchos capítulos, en el 42 me parece. Consiste en asumir una creencia diferente a la nuestra o que no podemos reconciliar con lo que hasta ahora considerábamos verdad y simplemente actuar como si fuera verdad. Ponerla a prueba, vamos. Volviendo a lo de las burbujas, consiste en testear ideas que no son internamente congruentes y simplemente validarlas primero. Puedes no tener mucha fe en el resultado de algo, pero probarlo igualmente, ¿no? Práctica número 8. Construye significado a través de las historias. A la hora de confrontar nuestras ideas con las de otros, a veces puede parecernos que lo más sencillo sería simplemente presentar los hechos o las cifras que nos llevan a tener la opinión que tenemos. Pero lo cierto es que, aunque cueste un poco más de trabajo, contar la historia que hay detrás de nuestras creencias o nuestras convicciones, por qué hemos probado lo que hemos probado y qué funcionó y qué no, o simplemente cuáles de nuestras experiencias anteriores se parecen a la situación que estamos viviendo, es decir, contar la historia de nuestras conclusiones, permite a otros entender mejor nuestro punto de vista y relacionarlo con el suyo. Igualmente, pedirles a otros que nos cuenten la historia de sus conclusiones es, además, una forma estupenda de construir una relación funcional. A todos nos gusta sentir que nos escuchan y que nos comprenden, que se le da importancia a lo que decimos. Y práctica número 9. Evoluciona. La última práctica de Gray tiene que ver con asumir el cambio. El pensamiento liminal, según él, tiene que ser una manera de abrir la puerta a la ambigüedad y la incertidumbre, de reconocer que no podemos crear ideas nuevas ni aprender,
sin destruir algunas de las que nos han traído hasta donde estamos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que en ese espacio que separa este capítulo del siguiente encuentres muchas fuentes de inspiración. Hasta entonces te animo, como siempre, a suscribirte y recomendar Kaizen en tu plataforma de podcast preferida, en YouTube, en redes sociales o, como yo creo que es mejor, a tus amigos. Así me ayudas a que Kaizen siga creciendo. Además, si te gusta el podcast, puedes unirte a la comunidad Kaizen, una forma de apoyarlo económicamente y de ayudar a que siga creando contenidos, pero también de acceder a un foro en el que conectar con otros curiosos compulsivos, a contenidos exclusivos y a un feed sin publicidad. Para hacerlo solo tienes que entrar en mi web, jaimerodriguezdesantiago.com, y hacer clic en el banner rojo de arriba del todo. Y desde esa misma web o desde mi Twitter, @jaime_rdes, puedes hacerme llegar tus comentarios, tus sugerencias, lo que tú quieras. Siempre contesto, aunque a veces tarde un poco. Y esto es todo por hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.